Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de su programa, Haciendo Negocios Sin Fronteras. Hoy estoy de lujo porque me va a tocar conducir con Estefanía Díaz. Bienvenida, Estefi. Sergio, buenas tardes, ¿cómo has estado? Tiene mucho que no habíamos coincidido en la cabina. Sí, hombre, nada más me tocaba con Mario, pero bueno, ahora sí está de lujo. Sí, ¿no? sí, y bueno, y también nuestro invitado de hoy está de lujo. Gracias. Exactamente, te lo vamos a presentar, pero mira, te quiero platicar, Estefi. Sí. Que por medio de CEDESU está hace ellos un foro logístico que va a ser en este mes, y dentro de ese foro logístico, que es su versión 21, Okay. Hacen 3 conferencias. Una de esas conferencias es los retos de la cadena de suministro, que lo va a impartir nuestro invitado René Sandoval. Bienvenido, René. Bienvenido, René. Un gusto. Sí, no, pues que es un tema súper interesante. Creo que lo que hace la CEDESU es bastante relevante para la sociedad y para todos los empresarios de Querétaro. Además, me parece que ese es un evento gratuito. Totalmente gratuito, y es una conferencia este martes a las 4:30 de la tarde virtual. La siguiente conferencia es la semana que entra, el 14, el día 14, igual a las 4:30 de la tarde. Y luego se hace otro la siguiente semana, y al final se hace una mesa de discusión el 4 de octubre. Está padrísimo. Pero aquí, haciendo la primicia del tema que va a dar la cadena de suministro, aquí nuestro invitado René Sandoval. ¿Cómo estás, René? Bien, Arro. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Platícanos un poquito de tu desarrollo profesional antes de entrar en tema. Bueno, diría yo que he tenido la gran suerte de estar o de trabajar en diferentes industrias. He estado en la automotriz, en distribución, en operaciones logísticas, en alimentos. Actualmente estoy como responsable de una planta productora de alimentos aquí en Querétaro. Formación químico-farmacobiólogo, maestría en administración. Me he formado también en APIX, maestría en administración, ya había comentado. Entonces la verdad es que me ha tocado vivir en diferentes industrias, en diferentes posiciones, desde la parte de materias primas, planeación, operaciones logísticas, servicio al cliente, tener operaciones, digamos, en esquemas just in time como proveedor de General Motors en 4 países. Entonces diría yo que he tenido la gran oportunidad de estar en diferentes industrias y en diferentes empresas donde he conocido diferentes prácticas y he tenido diferentes retos que resolver. Claro, y entonces entiendo que conoces perfectamente la importancia de la cadena de suministro. Sí, claro. De hecho, digamos que después de la pandemia todo lo que ha pasado es que aquellos conceptos que teníamos de cadena de suministro se evolucionaron, diría yo. Y es totalmente diferente. Sí, es completamente diferente. Digamos que entendemos una cadena de suministros como la participación de diferentes empresas en dar el servicio hacia un cliente, en aportarle un producto o un servicio, ¿de acuerdo? Okay. Y básicamente la competencia ahora se centra en satisfacer las necesidades de ese cliente y compite en cadenas de suministros contra cadenas de suministros. Okay. Parecería como que es un tema sencillo o simple, sin embargo lo que ha estado pasando es que los clientes, los consumidores, a medida que va ido evolucionando esto, han ido tomando más poder, más autoridad y se vuelven cada vez más exigentes. Sí. Nosotros mismos como consumidores nos volvemos cada vez más exigentes. Hay posibilidades inclusive de acceder a productos que son similares y entonces uno toma la decisión a quién le compra o a quién no le compra. El tema de la lealtad en los consumidores es algo también una preocupación de la cadena de suministro, pero esto no nada más implica que el producto que le entregamos al cliente esté bien, sino también el momento de verdad de cuando se lleva a cabo la entrega del cliente. Claro. Cuando se vino todo el tema de COVID, pues muchas empresas tuvimos que aprender a entregar al domicilio del cliente porque nadie salía, no podía llegar a las tiendas o no podía acceder a esos canales normales de la entrega del producto, y lo que ha sucedido es que este tema de la entrega directamente a tu casa se vuelve un reto diferente, porque antes tú podías decir, bueno, tengo un gran centro de distribución, llego a tiendas departamentales, por ejemplo, ahí se distribuyen los productos, pero ahora el cliente dijo, no, ahora necesito que me lo entregues en mi casa. Sí. Y entonces la velocidad con la cual ahora tenemos que reaccionar es muchísimo más grande, y el reto de llegar hasta la casa del cliente es sumamente difícil, porque no nada más es un punto de entrega, sino cualquier punto de entrega en donde está. Otro tema es que el cliente ahora tiene la posibilidad de decidir dónde quiere que me entregue. Sí. Entonces me puede entregar en uno de estos
en algún punto en su casa, o puede ser en su trabajo, puede ser en algún lugar específico y uno tiene que llegar hasta allá. Entonces ha habido una evolución muy grande en la cadena de suministros, y este tema del comercio electrónico, todo el mundo entendemos que se aumentó mucho el crecimiento en México. Dicen algunos expertos que creció lo que íbamos a crecer en 10 años. Entonces la verdad es que, aunque inclusive en este momento aún no representa un gran porcentaje o un porcentaje grande de las ventas de todas las empresas, ya empieza a ser un punto muy crítico y muy importante. Claro, y las empresas que no están desarrollando esto o implementando esto, pues se van quedando estancadas, ¿no? Sí, se van quedando estancadas, y tienes que buscar otros medios, otras maneras de poder resolver o atender al cliente, porque si no, pues el mercado te va a castigar, el mercado va a entender quién sí llega hasta mí, valga la expresión, quién no llega, quién me cumple. Entonces hay un reto muy grande en las cadenas de suministros, indudablemente a nivel mundial, pero hablando de este país, de nuestro México, pues enfrentamos muchos retos ahorita, además solamente de la pura entrega. Sí, porque también el problema que tenemos es, después de la pandemia, lo que tú bien comentabas, pero se han derivado varias cosas aparte también, los tiempos de entrega de Asia para acá, los costos logísticos. Entonces las empresas están manejándose de una forma diferente para poder cumplir con todo con todos sus requerimientos. Esos son parte de los retos actuales que deben de ver tanto la empresa como la cadena de suministro, como el transportista, todos, ¿no? Sí, correcto. De hecho, yo he estado pensando en este tema, o revisándolo. Creo que hay un tema que podría decir yo, de hablar de la individualidad de los eslabones. ¿De acuerdo? Sí. Finalmente las cadenas de suministros pueden ser muy grandes. Puede ser que tenga un proveedor en China, puede ser que la mercancía llegue por barco a México, que esté en Lázaro Cárdenas, que a través de varias empresas pueda nacionalizar el contenedor, transportarlo hasta donde está mi fábrica, donde lo voy a transformar o a comercializar, depende, ¿no? Pero básicamente el tema es que ahora cada uno de los eslabones sufrió, es decir, cada uno de los eslabones que formamos una cadena de suministros, digamos que tenemos que enfrentar lo que tú decías, Sergio, ese primer reto de cómo yo sobrevivo, cómo logro yo mantenerme o seguir siendo parte de la cadena. Porque bien se sabe que muchas empresas después de la pandemia o durante la pandemia tuvieron que cerrar actividades, bajaron las cortinas. Entonces de repente el eslabón que seguía y que volteaba y no veía el eslabón anterior, o que ya no tiene esa fortaleza, pues tienes que buscar otra persona, otra empresa que te pueda empezar a empacar. Si a eso le agregamos un poquito lo que dice Sergio de todo este tema de la guerra en Ucrania, de la pandemia, del desabasto de granos, de la dificultad, la crisis de contenedores, pues entonces cada eslabón, aunque yo sé que soy parte de una cadena, primero tengo que sobrevivir. Entonces hay un reto interno de cada empresa de cómo lo debe hacer. Digamos que hacia el interior de cada empresa, pues sí, yo entiendo que soy parte de una cadena. A lo mejor yo soy un productor de cualquier producto que vendamos en Walmart, ¿no? Pero si yo mismo no logro sobrevivir, lo que va a pasar con Walmart es que va a voltear y decir, bueno, si tú no me puedes vender eso, pues te descatalogo, te cambio de otro producto, porque además el consumidor llegará a Walmart y esperará encontrar el producto que necesita. No sé si me entienden. Entonces muchas empresas lo que están trabajando es justo un poquito en respuesta a lo que comenta Sergio, es ¿cómo hago mi estrategia de inventarios? ¿Cómo hago mi estrategia de compras? ¿Cómo aseguro el abasto de esos insumos, de esas materias primas al costo correcto para no parar la producción? Y en los tiempos adecuados. Yo creo que es bien complicado. Exactamente, ahorita, ¿no? Entonces, antes a lo mejor tú decías, yo no voy a tener un inventario de más de 30 días de materia prima. El famoso justo a tiempo. Exactamente. Y entonces también en la industria automotriz se está viendo, ¿no? Porque si tú vas a comprar un auto nuevo, pues los tiempos de entrega ya no son los de antes. Sí, ¿no? Hay un montón de cambios y ajustes. Entonces, esa individualidad de cada eslabón, como lo llamo yo, quiere decir que primero el eslabón tiene que ver cómo sobrevivo, cuáles son mis estrategias de inventario, cuáles son mis estrategias de compra, dónde hay más proveedores que me puedan abastecer y dónde empezar a crear o rehacer la cadena de suministros. Luego del otro lado, los precios. Y entonces con esta economía ahorita un poquito fluctuante, una economía que digamos que todavía no terminamos de asentar esta recuperación económica o esta
Esta reactivación, esta reactivación, vamos a ponerlo así en términos más bonitos. Sí, de que no se diga tan, que sea tan pesimista. Sí. Tú te volteas y no puedes impactar el costo o los sobrecostos que ya traes en el cliente, porque también el cliente se ve castigado, el cliente puede volver a tomar la decisión y decir, no, pues mejor compro este producto porque este ya está demasiado caro. Entonces, durante este año es bien sabido que muchas empresas han subido precios 3 o 4 veces, cosa que antes no se veía. Sí. Pero también es cierto que ha subido los precios porque el mercado está así. Ajá. Sí. Porque al final del día todos lo suben igual, entonces llega un momento donde eso debe de parar porque el consumidor pues a lo mejor no se va a comprar ese producto, ¿no? Y de ahí para abajo. Sí, es correcto. Por eso la empresa o ese eslabón que está en esa cadena, por un lado, tiene la presión del desabasto, de cómo controlar sus inventarios, de cómo asegurar o mantener la producción, de mantener sus costos. Y por el otro lado tiene una presión del consumidor de decir, oye, no me aumentes precios porque te puedo dejar de comprar. Y inclusive hoy yo diría que a pesar de que parecería como que era muy claro que antes, y sobre todo con la pandemia, decías, bueno, pues lo voy a traer de China, aún así, la misma China, los mismos productos chinos tienen un impacto en el precio, ya no es tan fácil traerlo. Sí, no, ya no. Entonces, esos retos que tenemos ahora en las cadenas de suministros son, digamos que mucho más, perdón por usar la palabra completos, ¿no? Porque así tienes toda la gama completa. Por un lado, el eslabón anterior te falla, por otro lado, el siguiente eslabón donde tú eres también te está presionando. Entonces, digamos que todo este tema de la pandemia, el tema de la guerra que hay en Ucrania, nos ha enseñado que debemos de buscar maneras diferentes o más, diría, innovadoras en el sentido de entender la realidad para resolver las cosas. Bien decías tú, los esquemas justo a tiempo, muy de la industria automotriz, sí, en efecto existen, pero si el abasto de una materia prima no es tan regular, a lo mejor tienes que reformular tu manera de trabajar, tienes que pensar cómo cambiar las listas de materiales, buscar materiales sustitutos, pero de tal manera o con tal delicadeza que no te pegue en lo que le ofreces al cliente. Está muy complicado, la verdad. Está muy complicado porque tienes que darle gusto a todo el mundo y aparte, imagínate que tengas por ahí tengas tu precio, tiempo de entrega y demás y paran la carretera por lo que quieras, gustes finales, que no es nada raro, o las vías del tren y ya otra vez te metemos en problemas. Por eso de un lado, por ejemplo, muchas empresas dicen, bueno, aceptaré que voy a invertir más dinero en inventarios para protegerme de todo esto que pasa de este lado. Almacenes, ¿no? Ajá, almacenes. Cobra vida otra vez los almacenes tercerizadas. Pero del otro lado, el dinero está metido ahí, porque el dinero no está circulando. Es otra. Claro. O sea, financieramente también va a ser de finanzas. ¡No! Correcto. Sí, claro. Sí, porque si no, todo el dinero lo tienes metido aquí, va fluyendo a la velocidad normal, pero tuviste que aumentar inventarios porque a lo mejor el proveedor en otro país te dijo, oye, los tiempos de entrega son más largos, las escalas de precios cambian y te dicen, oye, bueno, mira, si me compras tanto, podré mantener el precio, o te lo respeto durante los siguientes 3 meses, o si me compras mes con mes, tendrás que aceptar que habrá un incremento de precios o un ajuste de precios en el siguiente mes, y entonces cada área de abasto junto con el área de finanzas están pensando cómo van a asignar ese dinero hacia qué etapa crítica, ¿no?, del proceso, y entonces aumentas inventarios. Pero resulta que el dinero fluye del cliente. Entonces, si acá tus ventas no están en niveles que tú esperabas, o los óptimos. O si le vendes a alguien que te pide crédito, que esa es otra. Que eso es lo más común en realidad. Sí, es lo más común. Sin embargo, ahorita como todo se atrasa y hay problema financiero, entonces te truenan. Y aparte, si tú tienes proveedores que debes de cuidar, porque también se trata de cuidar a tu proveedor en la cadena de suministro, ¿cómo le haces? Sí, a lo mejor hay empresas que te quedan en medio, ¿no? En lo que me paga mi cliente y en lo que cuido a mi proveedor, ¿cómo le hago? Que siempre ha habido los créditos, pero en una época económicamente difícil. ¿Cómo le hacemos? Claro. Entonces, de repente la empresa, insisto, sí sé que soy parte de una cadena de suministros, sí sé que compito contra otra cadena, pero lo primero que tengo que pensar yo es cómo sobrevivo y sigo siendo parte de la cadena. Suena lógico, pero no. Tienes razón. Sí, no, muchas veces uno anda pensando en los demás
en las otras empresas, si la tuya no la cuidas, y es donde truena. De hecho, alguna vez alguien me ha dicho, bueno, no temas de cadena de suministro, pero alguien me decía, para que una persona pueda ayudar, tiene que estar en condiciones de poderlo hacer. Claro. Si hoy en el mercado en el que se está muy competido, pues a lo mejor tengo que tomar decisiones, y decía hace un rato, innovadoras en el sentido del mercado en el que estás. Y entonces decir, bueno, pues voy a salirme del mercado en estos catálogos de productos, o voy a enfocarme más hacia un cliente, o mi diversificación ya no la voy a hacer tan grande, o el crecimiento de mis tiendas ya no se va a dar a esta velocidad, o me vuelvo más exigente en el sentido de, ok, voy a abrir sucursales donde voy a atender al cliente, pero si no estoy convencido, o si mis exigencias, lo voy a poner así, mi exigencia hacia esa ubicación en los primeros análisis económicos no me da, prefiero no abrirla. Entonces todo se va atorando, porque del otro lado el abasto es irregular. Tú internamente pues tienes que tomar decisiones si mantienes tu planta productiva, si bajas los ritmos de producción, si inclusive decides maquilar, porque a lo mejor te sale más barato maquilar que mantener a tu plantilla de personas. No quiere decir otra cosa más que eso. Sí, pero también hasta maquilar en dónde. Porque a lo mejor tu maquila no puede ser en tu parte local. Y tengo que salir y a lo mejor también hay... También sale más costoso. Sí, por eso decía que es una estrategia individual donde yo tengo que resurgir, tengo que renacer bajo un entorno completamente diferente, y que el tema del COVID nos enseñó eso. La cadena de suministro cambió, el concepto evolucionó, porque digamos que iba todo muy bien, ¿no? Bueno, cada empresa tiene sus retos y todo, pero caminaba, ¿no? Porque teníamos abasto de Europa, teníamos abasto de China, no había la crisis de contenedores, y todo había agarrado, digamos, un ritmo. Cuando viene el COVID, y además, como lo ven ustedes en el mapa mundi, fue de China, se fue abriendo, y al final le pegó a otros países tiempo después, pero la consecuencia fue esa, es decir, oye, ya no es el concepto de cadena de suministro, ya no es como el que teníamos antes, porque hoy cambiaron mucho más los clientes, se volvieron más exigentes internamente en nuestro país, este tema de la inflación y todo esto. Así, ustedes lo vieron ahora con este tema del regreso a clases, la gente anda buscando útiles de menor costo. Ya no era un tema de calidad, era un tema de cómo le hago para llevar a mi hijo a la escuela, porque durante un año y medio, pues me ahorré ese dinero, pero lo que me ahorré de todas maneras me lo gasté porque había otra necesidad, y regreso a un mercado de útiles y dices, en la torre. Obviamente volteas para atrás y pues el papel era una materia prima, todos los insumos, y la empresa pues dice, oye, tengo que sobrevivir. Y entonces yo creo que es un buen momento donde las cadenas, o los que estamos en las cadenas de suministros, tenemos que darnos cuenta que tal vez deberíamos de estar pensando siempre para adelante. Nunca el hecho de una pandemia donde congeló todo durante 2 años, hacíamos muchas especulaciones de cómo íbamos a regresar a esa nueva realidad, pero creo que nos quedamos chiquitos. Creo que nunca nos imaginamos esos cambios tan fuertes que iba a haber. No, además creo que cada empresa va innovando a pasos agigantados. O sea, vemos en el tema de las entregas de paquetería que cada vez son más rápidos, o cada vez hay empresas que dan como un plus, que sabes que tu paquete te va a llegar intacto con X empresa y con otras empresas igual y no. Entonces, hasta esos pequeños detalles te van como quitando ventaja en el mercado, ¿no? Sí, es el pequeño valor agregado. El valor agregado, sí. Y aparte lo que estábamos viendo ahorita, que el mundo se hizo más chiquito. Sí. Antes de la pandemia, no sé si se acuerdan ustedes, decían, hay COVID, coronavirus, ¿en dónde? Allá en China. Está bien. ¿Va a llegar? Igual y sí, igual y no, ya cuando acordás ya se estaban encerrando. Sí. Y ahora las cosas están cambiando tanto que ya medio se empieza a arreglar el mundo, y la guerra con Rusia-Ucrania. Sí. Y luego que hay otra hay otros virus por ahí, que la del mono, que no sé qué tanto. Entonces, yo creo que ya los factores que influyen en una cadena de suministro que ya conocemos, hay que atacar esos y pensar en otros, que quién sabe cuáles pueden ser, ¿no? Exactamente. Dice las estadísticas que cada 10 años nos afecta una pandemia, pero realmente es un tema muy de estrategia, es decir, a dónde quiere ir la empresa, dónde quiere estar participando, cómo se va a preparar con eso, y digamos que las soluciones
voy a ponerle un adjetivo clásicas de voy a mantenerme en inventarios bajos porque hay una seguridad en el abasto de los proveedores, voy a buscar los mejores costos de producción, porque todo esto me va a beneficiar en mi estado de resultados, en mis resultados, en mi rentabilidad, en mi utilidad, mis mercados los ataco así. Todo eso sí sonaba muy bonito antes, ¿no? Pero yo insisto, creo que en este momento es un momento de que la empresa, resurja, sobreviva, y que le piense qué va a hacer en los siguientes 5 años, o inclusive más allá en los siguientes 10 años, en escenarios, ¿qué pasaría si? Oye, ¿qué pasa si resurge otra pandemia en 5 años? Oye, ¿qué pasa si el mercado sigue evolucionando y nos convertimos todo en electrónico, en comercio electrónico? Oye, ¿qué pasa si mi producto no lo puedo vender a través de comercio electrónico? Tengo que buscar alternativas, tengo que buscar esquemas de innovación. Por ejemplo, alguna vez en este tema, y ahora que ando en la industria de alimentos, es un hecho que entregar productos perecederos, tal vez de 20 días de vida, 21 días de vida, directamente al consumidor es sumamente complejo, porque imagínate dónde están todos esos consumidores. Entonces decías, oye, ¿y no habrá alguna manera innovadora de inventarse un embalaje de bajo costo donde tú puedas envolver ese producto que se caduca en 21 días, el producto que ustedes quieren, sobre todo lácteos, y que lo envolvieras y que lo subieras a una paquetería y que le llegara al cliente al día siguiente, y lo abría el cliente y llegara frío? Casi sale la quesadilla. Sí, ¿me entiendes? Ese tema, porque hay que cambiar, hay que innovar, hay que encontrar estas maneras diferentes, porque si yo lograra hacer eso, entonces pues te metes a las redes y hay un montón de negocios que caminan a través de las redes, ¿no? Sí, también es increíble, o sea, ya las redes. Entonces, a lo mejor yo me meto a cualquier empresa de los que están ahí y se me ocurre que voy a pedir 1 litro de leche, algo de mantequilla, un queso, un yogur, y pensemos que son 5 o 6 empresas diferentes. ¿Qué pasaría si hiciéramos un hub logístico donde yo le entrego a ese hub logístico todos sus productos? Él tiene una solución donde todo lo pone en un envase barato, desechable, y ecológico, y así como te llegan a veces paquetes en tu sobre amarillo que tiene su papel burbuja por dentro y sabes que se cuidó. Bueno, imagínate algo así, donde pusieras una serie de productos que se caducan y que tienes que mantenerlos entre 2 y 6 grados, viajan adentro de una moto, porque además las motos ya se volvieron un vehículo bien interesante en las ciudades donde se mueven rápidamente. Y el producto va así para todos. Todos los servicios, cómo te llegue. Y todos los servicios estos de aplicación de comida y que se crecieron. Imagínate que tocan a tu puerta, sacan un paquete, te lo entregan, tú lo abres y todos los productos vienen fríos, o sea, se han mantenido. Entonces el concepto de cadena fría debería de evolucionar. Sí. Si por ahí alguien sabe de algo, pues de una vez que vayamos pensando a ver para dónde va, porque esos, por ejemplo, son los retos en los productos fríos. El otro reto que tienen los productos secos, sí, es que, y me lo han comentado, es un cliente se compra una camisa, ¿de acuerdo? Y no sabe si la talla le va a quedar o no. Sí. Y dices, ¿qué hago? Y entonces, como tengo el derecho y además yo le ofrecí a mi cliente que me puede hacer devoluciones, pues sabemos que los clientes dicen, no sé cómo van a quedar, pido las 3, me pruebo las 3 y la que me quede me quedo con ella, y las otras 2 las regreso. Y entonces ahora viene la logística inversa de cómo recuperar ese paquete. Obviamente tú lo revisas la mercancía, debe de venir en ciertas condiciones, lo recibes en tu centro de distribución, y lo recibes y dices, está en buenas condiciones, y ahora tienes que volver a embalar correctamente, ponerlo perfectamente, ponerlo a la disposición. Entonces de repente el cliente se vuelve exigente. Y son costos también. Se vuelven costos. Y entonces todos esos temas, por eso digo, es un momento de pensar en mi cadena, de pensar en mi participación, de pensar cómo hago las cosas diferente. Y que si, por ejemplo, yo llego a mis clientes a través de distribuidores, de mayoristas, y teniendo todo este tema de las redes, yo lograra, perdón que lo diga, llegar brincándome a estos que siguen después de mí hasta el consumidor, pudiera ser la regla que le ayude a muchas empresas a sobrevivir. Ok, pues bueno, al final del día sobrevivencia, como comentábamos, ¿no? Buscar la forma. Y yo creo que cada empresa, cada nicho de mercado tiene que buscar la forma
sobrevivir, ¿no? De ser más eficiente, y al final del día es mejor calidad, mejor precio, tiempos de entrega, y por todas las cadenas de suministro. Sí, todo. Al final sí. Porque entonces ahora yo tendré que buscar a un proveedor que me dé ese embalaje, y vas formando otra cadena, y entonces, como siempre ha pasado, ¿no? Es decir, alguien que innova, una cadena que empieza a crecer, que empieza a tomar forma, que empieza a ganar mercado, volteará a los otros competidores, las otras cadenas, van a decir, pues vamos para allá. Claro. Entonces, bueno, pues decidamos si quiero ser seguidor o quiero ser el líder en esta diferenciación que quiero lograr en el mercado. Sí, tema complicado, tema de retos, ¿no? Y nos has dicho ahorita varios tips de cómo eficientar o cómo mejorar o cómo sobrevivir. ¿Nos puedes resumir unos 3 tips que tú creas que son los más importantes? Mira, yo creo, para la empresa en general? Para la empresa, básicamente la empresa recibe del mercado, recibe información y recibe dinero, ¿no? Y de los proveedores recibe materiales que él va a transformar para dar producto para hacer estos dos flujos, el flujo de demanda y el flujo de suministro. Yo lo que diría es, una parte es, en la parte financiera debería haber una muy buena integración de la parte financiera de la empresa con toda la parte de abasto, es decir, cómo trabajamos en cuidar el dinero, cómo trabajamos en asegurar el abasto de las materias primas en este mercado tan difícil. Entonces, hacer negociaciones estratégicas con los proveedores, es decir, volver a reafirmar ese eslabón con los proveedores, pero también entendiendo que el proveedor también está buscando cómo sobrevivir. Entonces, hacer un acuerdo, pero la participación del área de finanzas es muy importante, porque él es el que ve de todos lados dónde llega el dinero. Indudablemente el tema de eficientar la operación es algo que hemos venido haciendo, pero el buscar esa innovación, entendiendo hacia dónde va el mercado, es la otra parte que recomendaría mucho. Es decir, esa manera de servir al cliente de una manera innovadora sería el segundo punto que buscar un paso más allá. Buscar un paso más allá. Y sí, sabemos que hay Lean, Six Sigma, pero es ahora como junto toda mi parte de producción para atender al cliente, para cambiar esos esquemas. Y entonces a lo mejor hay que invertir o desarrollar una máquina nueva que haga ciertos embalajes, eso. Y el otro, no nos olvidemos del cliente en el sentido de esa evolución que tiene de ese tema de las redes. Es impresionante cómo muchos micros o empresarios trabajan a través de redes, y entonces utilizan los servicios de paquetería, utilizan muchos servicios, y vemos sin número de aplicaciones. Entonces, una empresa muy tradicional, lo voy a llamar así, que ese mercado como que bueno, es de los jóvenes, debería darse cuenta que está cambiando, ¿no? Y entonces aprovechar las redes, aprovechar todo ese tema, como bien decía Sergio, de que el mundo se ha hecho chiquito y que de repente las redes lo han envuelto, y que hay los famosos influencers, y que hay una serie de cosas en ese nuevo mercado que hay. Entonces los millennials han cambiado mucho la manera de comprar. Entonces ya los que estamos entre los 50 y los 60 llevamos de salida, y los que van a dictar ahora las reglas del mercado serán los que vienen atrás, y que ya se dieron cuenta que tienen un gran poder solamente en la mano, en su celular, ¿no? Así es. Que yo creo que es algo como de doble filo, ¿no? Un cuchillo de doble filo. Puede ser muy bueno, ya cualquiera puede empezar a comercializar, empezar con un proyecto, emprender, pero por otro lado la competencia se ha hecho gigantesca, ¿no? Entonces hace más retos. Creo que es bueno que todos lo podamos hacer, pero porque es relativamente sencillo, ¿no? Lo tenemos en la mano, hay los más jóvenes que dicen que tienen negocios y todo lo manejan en su celular. Yo sé que yo soy joven, pero tampoco soy tan moderna. Y en su celular tienen todo, el control de su negocio, ¿no? Entonces está interesante, pero al mismo tiempo todas las empresas que no están tan acostumbradas se tienen que modernizar. Es retador. Es retador. Pues René, se nos acabó el tiempo. Sí, rapidísimo. Sí, bien rápido. Pero podemos seguir hablando, bueno, más bien sobre este tema pueden seguir conociendo a nuestros amigos. El próximo 14 de septiembre a las 4:30 de la tarde, por aquí les vamos a poner el link para que puedan inscribirse. Es totalmente gratuita, es virtual.
y yo creo que vas a poder andar un poquito más en todos estos temas tan interesantes, tan novedosos y tan cambiantes. Sí, y creo que son de interés común, ¿no? De todo el mundo somos consumidores. Todos somos consumidores, y todo el producto que agarramos hasta en la tiendita que vamos a la esquina tuvo que venir de una cadena de suministro para que tú la pudieras agarrar, ¿verdad? Esa es la importancia que tiene la cadena de suministro. Claro. Muy bien. Pues René, muchísimas gracias. Bueno, que nos digan dónde te pueden contactar, correo. Mira, todo es a través de Sergio, a través de Afico. Estos son mis contactos. Él tiene teléfono personal, tiene correos personales, entonces si lo manejamos a través tuyo no tengo ningún problema. Sí. Yo ya, digamos, no me siento queretano porque no tengo toda esa tradición que tienen ustedes, pero ya tengo 2 años aquí trabajando en el límite entre Querétaro y Guanajuato, entonces digamos que soy de aquí invitado. Es que te platico, Steffi, les platico, amigos, que René me hace favor de ser instructor de Afico. Entonces él nos aporta por ahí su conocimiento en los diplomados, en los cursos y también en lo que son consultorías. Entonces en www.afico.mx podemos tener información de René. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias Steffi, gracias a Grandeza a las Mujeres Mexicanas y a RAC Empresarial Querétaro. Gracias, nos vemos la próxima. Excelente día.